Buenas tardes. Esta tarde estamos aquí reunidos para presentar el libro Entre la inercia y la vanguardia, la pintura de Durango en el siglo XIX, del autor, el doctor Martínez Romero, Adolfo Martínez Romero, que esta tarde presenta su trabajo largamente acariciado de tesis de maestría, en el cual hizo un recorrido para darnos a conocer al público en general por medio de esta magnífica impresión de arte, su trabajo de tesis dentro de la maestría de Ciencias y Humanidades que coordinan el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Instituto de Ciencias Sociales. Es, por lo tanto, para mí un honor y un orgullo presentar este libro, no solamente porque Adolfo fue mi tesista, sino porque también es producto de esta maestría que tanto nos ha costado a los duranguenses para posicionar a Durango en el contexto del conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades. Y la presentación de estos productos nos debe enorgullecer a todos los duranguenses. Esta serie de libros de arte viene también a llenar un vacío importante en el mundo académico, puesto que muchos de los trabajos que se han hecho en este rubro han sido dedicados básicamente a la época virreinal. La época virreinal nos ha dejado un gran legado que también nos ha enorgullecido y de la cual ya hemos trabajado bastante varios autores, pero para el siglo XIX era totalmente inédito. Ni siquiera sabíamos los nombres de los protagonistas, quiénes habían sido, quiénes habían pintado en Durango, qué se había pintado en Durango, qué temas habían estado siendo atendidos por estos pintores, qué importancia tuvieron las instituciones dentro de del desarrollo de la pintura, especialmente el Instituto Juárez, la Escuela de Niñas, posteriormente Escuela Normal del Estado. Todo este grandes incógnitas son precisamente el tema de investigación del maestro Adolfo Martínez y que esta tarde ve cristalizado en la presentación de este libro. Este libro es también un libro de arte. Hacer un libro de arte en estos tiempos de austeridad no es nada fácil, por eso es un logro mayor, porque nos permite a los duranguenses conocer las obras a todo color, apreciando hasta los detalles más mínimos con los cuales fueron pintados y arma perfectamente la trama de contextualizar su trabajo dentro del desarrollo económico, político y social del Durango del siglo XIX. El Durango del siglo XIX tuvo una serie de grandes penurias también, en el cual las instituciones se vieron constreñidas para poder iniciar un cambio laico que en ese momento la modernización del país ameritaba, y que instituciones pequeñas pero tan importantes como el Instituto Juárez estuvieron a la altura de este momento que Durango lo requería y que el país lo requería. Generalmente hemos hecho énfasis en la Escuela de Leyes, que ciertamente es la más antigua, la más importante de todo el Instituto Juárez. Desde 1817 se estableció en Durango la cátedra de leyes para poder hacer que los profesionistas duranguenses se pudieran graduar ya como licenciados, pero hubo otras ramas del conocimiento que estuvieron también atendidas por el instituto, y uno de ellos es la cátedra de pintura y dibujo que se dio en el Instituto Juárez, y vemos en este libro plasmados los resultados de maestros como Atanasio Vargas, que tan desconocido es por nosotros, pero que realizó una serie de obras importantes, no solamente para el Estado,
sino para dejar en Durango una escuela de jóvenes que se formaron en el contexto del Instituto Juárez, así como en el Colegio de Niñas. Tampoco fue desatendida en el Colegio de Niñas la pintura como parte integral de la educación femenina en Durango y cómo esto se fue presentando con estas jóvenes que desde muy pequeñas empezaban a manejar el lápiz, empezaban a hacer dibujo de imitación y luego iban adquiriendo destrezas hasta desarrollar pinturas al óleo, que finalmente son las que el autor de este libro ha considerado mejores y que de alguna manera nos presenta en esta obra que está haciendo. Tampoco es lejano a nosotros en este libro esta serie de biografías de estos pintores que por primera vez conocemos los nombres siquiera de muchos de ellos y que la indagación, la investigación en este trabajo logra recuperar para la historia esta serie de pintores, si bien no todos oriundos de Durango, sí por lo menos autores que se formaron aquí, que dejaron escuela aquí, y conocemos facetas importantes de personajes como Benigno Montoya, nuestro afamado y orgulloso Benigno Montoya, que esculpió una serie de obras en cantería de filigrana que consideramos pues de lo mejor que se dio en el Durango finisecular del 19, pero también la faceta de Benigno Montoya como pintor, que era totalmente desconocida para nosotros. Cómo pinta este cuadro de León XIII cuando trabajó para la catedral y cómo se va acomodando una serie de temas nuevos en la pintura que rompen con la pintura de los ciclos anteriores. El libro inicia en este proceso de transición entre el virreinato y la nueva República Mexicana, con un cambio básico de intereses pictóricos, como van a ser el abandono de la pintura religiosa para ir viendo otras nuevas perspectivas. Estas nuevas perspectivas que un país independiente necesitaba en un contexto moderno, diferente al de las épocas anteriores. Entonces, en este proceso de la construcción del Estado-Nación, no podían faltar en este libro los héroes nacionales, que los distintos bandos que sostuvieron las luchas políticas en nuestro país durante el siglo XIX consideraban a sus principales paladines. Está obviamente nuestro patricio Benito Juárez como el personaje al cual el Instituto Juárez se le consagra después de su muerte en 1872, ¿sí? Pero sí encontramos una serie de personajes de la nueva galería de héroes nacionales. También encontramos a algunos representantes de la burguesía local, de esta burguesía que se vio favorecida económicamente con los procesos de modernización económica que tuvo Durango en el siglo XIX, especialmente con el ferrocarril, con el desarrollo de un mercado nacional interno que le dio nuevas perspectivas, no solamente a la economía, sino a la misma posibilidad de la pintura y de obtener nuevos temas que se fueron dando con ella. La llegada a Durango de los pintores viajeros que recorrían el país en medio de un mensaje de romanticismo y que captaban esos lugares que ellos consideraban como europeos exóticos, lejanos, desconocidos, atractivos, sin fin para nosotros, y que nos regala este libro de todas estas vistas, no solamente vistas de Durango, sino vistas de lugares del centro del país, como el que este pintor Paul Fischer realizó en distintas partes
del país, pero que se inició como médico de promontorio con la familia Adam y que eso le dio pauta para impregnarse de esta pintura nacional de paisaje que va a ser tan importante para el siglo XIX, este paisaje nacional y paisaje local que conocemos también a partir de estas personas que nos legaron las visiones visuales sobre nuestras realidades particulares, durangueñas o nacionales. También se ven representadas aquí paisajes bucólicos que venían a embellecer ahora las residencias de la nueva burguesía que buscaba solaz y esparcimiento en su propia casa y que tenía que tener una serie de pinturas que le dieran paz y tranquilidad, como son todas estas serie de paisajes muchas veces inspirados en estas tarjetas impresas que llegaban a Durango procedentes de Europa y en las cuales muchas de ellas reprodujeron estos paisajes europeos que los habitantes de Durango, desde esta lejanía y aislamiento en que vivían, anhelaban de tener en su visión de vida por lo menos una vez. Esto era importante y tenemos una serie de obras importantes que se van a intercalar con esta nueva temática del paisaje, pero no solamente queda allí, también una serie de pinturas de alguna manera más pueriles, más cercanas a una realidad doméstica diaria, como podrían ser pinturas de bodegones o de floreros o de simples ideas naturalistas que muy cercanas a la Art Nouveau tenían como principal importancia embellecer las nuevas habitaciones de esta burguesía económicamente productiva. Es pues entonces una visión muy importante, muy general y muy completa de todos los aspectos de la pintura duranguense que eran desconocidos para nosotros. Es producto de una larga trayectoria de trabajo. Este libro duró muchos años, no solamente en ser escrito, en ser recopilada su información, sino también en poderse publicar. Por eso yo de alguna manera me congratulo esta tarde de que el Instituto Duranguense de la Cultura haya podido, con el gobierno del estado, tener a bien que este libro se imprimiera, y pues no me queda sino que entablar un diálogo con el doctor Martínez Romero para poder conocer sus impresiones sobre su propio trabajo. Muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias. Yo quiero un poco mencionar, Miguel, bueno, para empezar, sí es un honor que estés aquí porque muchos que me conocen y nos conocen sabrán cómo ha sido el camino que va uno haciendo a lo largo de su carrera por la historia del arte, ¿no? Entonces a mí, Miguel, sí, como él mismo lo dijo ahorita, él fue mi director de tesis en la maestría. Entonces, él fue el que realmente él me introduce a lo que es la historia del arte. No era una maestría en historia del arte, obviamente, pero nosotros le dimos esa acentuación y a mí desde que me dijo del tema me llamó mucho la atención. Y dejamos para después lo que sería mi incursión en los temas del arte virreinal. Lo dejamos para la tesis doctoral, que esa también ya está ahorita lista, pero es algo que fue así. Empezamos por el siglo XIX, que no había nada, como él mismo lo menciona, y pues bueno, por eso para mí sí es un honor que esté aquí, porque realmente a él le correspondía hablar de este libro, de los esfuerzos que se hicieron para que saliera. Él mismo los conoce, fueron más de 4 años en que se publicara, pero que fueron 4 años también no perdidos en ese sentido, porque ayuda a madurar la idea que tienes en la tesis de la maestría,
a publicarlo como un libro, ¿no? Que es completamente diferente. Entonces por ahí, ahorita me voy a ir. Pero antes de comenzar un poco a hablar sobre cómo fue este libro y cómo lo trabajé en este sentido, sí me gustaría obviamente agradecer al Instituto de Cultura del Estado de Durango por la oportunidad, por haber creído en este proyecto, porque son libros que no pocas veces salen y no pocas veces se apoya por lo mismo de los costos. Por eso agradezco al ingeniero Socorro Soto, la directora, a la licenciada Dalila Rivas Coronel y a Jesús Aguilar, que andan en ese departamento editorial. Entonces, los agradezco a ellos y quiero agradecer también a todas las instituciones públicas que estuvieron involucradas aquí, que fue donde encontré, en los repositorios que ellos tienen, encontré todas estas obras, ¿no? Que es el Museo Regional de Durango, el mismo gobierno del estado en el museo que ahora es la Hacienda de la Ferrería, en el Museo de la Ferrería, varias instituciones también la Benemérita y Centenaria Normal, donde hay obra del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo también quiero agradecer mucho a los particulares, no me daría tiempo de nombrar a todos, fueron muchos, del grupo de la Asociación Civil Quivira y de otros grupos que están ahí también dentro de la cultura, pues mucha de esa gente ayudó conmigo por la recomendación del doctor Miguel a acercarme a sus casas, entrar a sus salas, a sus comedores, para ver estas obras que estaban ahí colgadas por años y que pues no se sabía mucho, ¿no? Ellos sabían algo de ellos, pero pues había que investigar más. Entonces por ahí yo quiero empezar a agradecer, como dije, a ti y a todas estas instituciones y a los particulares por haberme dado esa confianza y que saliera este libro, ¿no? Un poco, sí, como menciona el doctor, este libro no... Era un periodo no estudiado, entonces sí era como difícil empezar y batallamos bastante. Cómo empezar a contar una historia de la pintura del siglo XIX, sin ser historiadores de arte, ni uno de los dos, ni nada, y metidos en los temas porque nos apasionan, pero cómo le hacíamos en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso el libro se manejó en dos partes. Una que es como una introducción general a todo lo que fue el siglo XIX, que de hecho el libro es como parte de mi proceso también personal en cómo se fue haciendo esta investigación, ¿no? Por eso la primera parte es un contexto general, tanto cultural y un poco político, económico, social, pero más enfocado a lo cultural, sobre toda esta centuria decimonónica. ¿Para qué? Pues un poco para darnos cuenta cómo, en qué ambiente que se iba a desarrollar el arte pictórico, ¿no? Que es el que yo quería estudiar propiamente. Entonces, por eso fue un poco dividido así. Porque ahorita a la distancia yo pudiera haber estructurado de otra manera el libro o pudiéramos haberlo hecho de otra manera, pero creo que fue la mejor y todo obedece obviamente a un proceso y a un aprendizaje que para mí es el primer libro, es el segundo, pero es el primero que puedo considerar ya con unos enfoques más, un enfoque más dado hacia la historia del arte, ¿no? Bueno, entonces fue así. La segunda parte del libro es propiamente el desarrollo de la pintura y lo que se fue investigando, ¿no? Antes de comenzar también, de avanzar, perdón, hay que también mencionar que puse entre la inercia y la vanguardia la pintura del siglo XIX en Durango, porque sí tiene que ver un poco cuando el lector vea ya el libro y pueda también hacer una retroalimentación hacia mi persona, cómo la pintura en general en Durango tuvo sus ¿cómo se podrá decir? Tenía un arraigo tiene sus propias inercias, sus propios modelos, intenciones, que no brincan más allá, no van a una vanguardia. Entonces, es un poco la idea del título del libro, ¿no? Y en eso se va toda la investigación. De hecho, se rescataron obviamente nombres locales como los que mencionó Benigno Montoya, Juan Francisco Flores, que es también otro de los pintores que se rescatan aquí y que hay suficiente obra, Antonio Hernández Prado, que ahorita voy a mencionar un poquito de ellos, también chicas que estaban en el Instituto de Niñas, pero también hubo pintores que salieron de Durango y se fueron a radicar a la Ciudad de México
y allá fue donde se hizo la mayor parte de su obra, donde hicieron la mayor parte de su obra. Entonces, pues se pueden considerar duranguenses, pero realmente no estuvieron inmersos en el ambiente pictórico de aquí y su carrera es un poco ajena. Pero bueno, hay estos personajes que salieron, ¿no? Uno o dos, por ahí lo mencionaré ahorita, sí estudiaron aquí un poco en la época que estuvo Atanasio Vargas y se fueron después a la Ciudad de México. Entonces ahí hay un vínculo más que son personajes que hay que ir investigando, como ahorita lo voy a mencionar. Entonces, ¿qué tiene el libro? ¿Cómo se dividió un poco la estructura del libro? Sí fue un poco cronológico el asunto, va cronológicamente, tiene que ver a partir del establecimiento de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México en 1783 hasta principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana. Se desfasa un poco en la centuria, tanto antes como después, pero creo yo que era importante mencionarlo porque para entender un poco cómo va a ser por qué se desarrolló la pintura durante esta centuria de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ver que en el periodo de transición entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX hacia la República Independiente, pues hay una pintura que todavía tiene estos arraigos virreinales, pintores que trabajaban en los talleres antiguos, como se les mencionaba, en los gremios, talleres, en los mismos talleres, y que pasan a ser maestros de academia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se notan cosas, tanto en la iconografía como en los estilos, que denotan este periodo, ¿no? Y es un periodo también sumamente importante para Durango, porque no sé si recordarás, Miguel, hemos trabajado en conjunto algunas cosas sobre pintores locales, cómo han estado surgiendo a finales del 18, empiezan a salir una generación de pintores en la localidad, que no se tiene mucha información todavía, pero que se va avanzando en ello. Entonces, pues están en esa época, ¿no? Hacia 1780, hacia 1820, trabajando a la par en que los maestros de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México mandan obra hacia Durango. Recordemos que la Catedral de Durango es el centro por excelencia o el recinto por excelencia que conserva obra virreinal. Entonces, aparte de otros, pero la catedral por su jerarquía pues llama más la atención. Ahí hay obra tanto de estos pintores de academia como los locales. ¿Y cómo se hacía esto? Pues se pedía obviamente a la Ciudad de México a través de conocidos, apoderados, necesito un cuadro de tal santo, necesito un cuadro del Papa Pío VII de academia, y lo mandaban. Pero también hay retratos de obispos que se hicieron por personajes locales. Por eso es el porqué de que se empezó desde esta época, ¿no? 1785 en adelante. Después de ahí viene un vacío, esto se fue reconociendo conforme fui revisando toda la documentación que Miguel me comentaba, porque también aquí quiero mencionarlo también, consultar en archivos, para mí, pues fue Miguel quien me dijo, y te avientas a este archivo y te metes, ¿te acuerdas cuando decías, ¿y cómo le voy a hacer, Miguel? Pues métete y lee los documentos y los lees, ¿no? Y eran difíciles los documentos, pues la paleografía, la escritura del siglo XVI, XVII, XVIII es difícil. Entonces así se va haciendo uno, y eso por eso yo sí le digo que lo agradezco mucho en ese sentido, y todas las veces que pueda lo voy a poder agradecer por eso mismo, ¿no? Entonces, conforme fui revisando todos los documentos, la hemeroteca también, todos los periódicos de la época, pues se va uno empapando del tema y cómo va caminando la pintura a lo largo de la centuria, ¿no? Entonces, a partir de este periodo de transición, hay un periodo completamente, no oscuro, pero baja la producción pictórica, que puede ser de 1820 hacia 1850 en la localidad. Baja la pintura, los pintores locales no sobresalen, no sé qué pasa ahí, bueno, algo tenemos de idea, pero baja, y los que cubren bueno, hay que entender que en este periodo también la Academia de San Carlos también bajó su producción, estuvo a punto de desaparecer, hasta 1850 y tantos que se retoma, pero ese periodo del 20 al 50 fue muy parco, ¿no? ¿Y quién llena este hueco? Los pintores extranjeros, los viajeros extranjeros. En todo México, recuérdese que los pintores viajeros extranjeros
ayudaron mucho a forjar la identidad del mexicano también mediante lo visual, mediante las obras pictóricas. Lo que ellos captaban, percibían, lo plasmaban y también a nosotros se nos hacía una retroalimentación. Entonces es como un círculo, ¿no? Entonces ese periodo lo llenaron aquí varios artistas de este tipo, que iban, como Miguel lo mencionó en sus trabajos, hacia California, ¿no? Era una ciudad de Paso, Durango, iban hacia California realmente. Pero en los documentos, en los protocolos notariales que están en el archivo del Estado, hay mucha documentación que menciona que estos señores en sus casas tenían, sobre todo los de la élite estamos hablando, tenían en sus salas, en sus comedores, obra de paisajes muy temprano. Entonces quiere decir que estos señores viajeros empezaban a hacer estas obras, incluso vistas marítimas, y se mencionaba de Inglaterra, de la reina Victoria, de muchas imágenes que obviamente traían ellos, ¿no? Sobre todo los ingleses. Entonces, es muy importante. Lamentablemente no hay obras de este periodo que se hayan conservado en ese sentido. Tenemos, pero de finales del siglo XIX, como les voy a comentar ahorita. Entonces, un poco fue es un poco la estructura del libro. Ya después de ahí, para no hacer tan largo, porque obviamente esto me gustaría que la gente lo viera y cuando me vean y me retroalimenten y me digan, oye, estás mal en esto, quizás está mal esto, lo vamos viendo, pero el periodo también más importante, sobre todo para Durango, fue en la segunda mitad del siglo XIX, donde el Instituto Juárez contrata al maestro Atanasio Vargas hacia 1874, durante 4 años aproximadamente en adelante, y se incluyen estas materias de pintura, dibujo, copia al yeso, varias materias artísticas dentro del Instituto Juárez. Eran cursos libres, no era una carrera, eran cursos libres, pero que se llenaban con el maestro Vargas. Pues era una noticia muy grande que un maestro de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México viniera a Durango y quedarse aquí de planta a dar este tipo de enseñanza. Entonces fue muy productivo. Él también dio clases en el Instituto de Niñas, entonces ahí hay 2 vertientes que estudiar sobre la enseñanza a los jóvenes en la ciudad, y fue muy productivo porque cabe decir que muchos de los que estudiaron ahí, que aparecen en las listas de Atanasio Vargas, pues fueron los que hacia finales del 19 intervinieron, pintaron, decoraron muros de iglesias con sus cuadros, pintura mural, esculturas no estoy tan seguro ahí, pero habría que manejar eso, pero al menos en lo pictórico sí hay un arraigo desde Atanasio hacia adelante, que también lo podemos mencionar y quizá pueda ser un antecedente del siglo decimonónico dentro de la enseñanza de las artes en la UJED, en la Universidad Juárez, que pudiera ser fácilmente el antecedente de la escuela de pintura también, ¿no? O sea, no nomás en el siglo XX se dio este impulso a través de Francisco Montoya de la Cruz, sino también desde el siglo XIX, ¿no? Donde Benigno Montoya, por ahí aparece también, el célebre Benigno Montoya, aparece ahí en unas listas de asistencia, y pues bueno, sus biógrafos, como Rutilio, que dice que había una rivalidad entre Atanasio Vargas, el maestro de academia, con el joven Montoya, esto allá por la región lagunera, que porque, pues bueno, no veía con buenos ojos Vargas a Montoya, ¿no? Pero eso es parte de un discurso quizá apologético hacia Montoya. Quizá aquí lo interesante más bien es que querían poner una figura local contra una figura de academia, pero eso no demerita el trabajo de ninguno. Simplemente Vargas fue un académico, no era un académico tampoco de primer nivel en la Ciudad de México, pero era un buen académico. Y Montoya pues, se convirtió en un personaje muy, muy célebre en la ciudad porque acaparó mucha de la obra religiosa de finales del 19 y principios del 20. Entonces, ver estos procesos creo que son muy interesantes, a reserva obviamente de los comentarios que me ha dicho el doctor, que me ha dicho mucha gente. Bueno, es como un primer estudio, creo que yo lo veo así. No es un libro que vamos a hablar a profundidad de todas las obras, porque pudiéramos hacer un libro por obra, eso es innegable, pero es un libro que yo sí lo considero también así, un libro panorámico, fundamentado en fuentes, fundamentado hasta donde se pudo también, porque hay cosas que no podemos buscar, todavía no hay más documentos, más información, pero creo que es una estructura, la siento válida, panorámica,
y que te da una idea de cómo fue el desarrollo de la pintura en la segunda parte, en la primera cómo fue todo el ámbito cultural en la ciudad, pero en la segunda el desarrollo de la pintura hasta llegar a principios del siglo XX, antes de la Revolución, obviamente, ¿no? Y hay pintores que quizá a partir de este estudio podamos ir investigando más, como dije, Juan Francisco Flores, que es un personaje muy, ¿cómo lo diría? Importante, pero también desconcertante, porque tiene obras como buenas, pero luego tiene obras muy malas, en el sentido que tú dices, bueno, no es el mismo pintor. Pictórico. Ajá, pero sí es el mismo personaje, pero tiene ciertas diferentes calidades, ¿no? Entonces creo que él puede ser uno de los candidatos. Otro es Atanasio, Hernández Prado, Antonio Hernández Prado, que fue hijo del gobernador. Él hace él daba clase de zoología y pues obviamente su obra está relacionada con su objeto de estudio, ¿no? Y muy bueno, él es muy bueno. Entonces, hay que ir hurgando más para sacar estas biografías. Hay otro personaje que para mí, que es el que me gustaría ahondar en un futuro, que es Mariano Silva, también un hijo de un gobernador. Su obra es muy buena. Él estudió aquí poquito con Vargas, pero después lo mandaron a la Ciudad de México, no sabemos todavía cómo, pero allá se profesionalizó y estuvo hasta en la Academia San Carlos. Entonces, y fue muy conocido en los círculos intelectuales de la Ciudad de México, que incluso hay noticias aquí en los periódicos de acá, de que cuando él pintaba a Porfirio Díaz o a generales que estaban en el gobierno de Díaz, y lo alaban bastante porque sus obras, uno al verlas, están muy buenas. Entonces, es un personaje que sí tiene un arraigo aquí, no a diferencia de otros personajes como Ángel Zárraga o Salvador Murillo u otros que se fueron y allá hicieron su carrera. No, este señor Silva hizo su carrera, empezó aquí, hizo su carrera en la Ciudad de México, la continuó, pero fue muy reconocido por sus propios paisanos, ¿no? Entonces eso es como interesante y creo que, bueno, yo no me quiero extender y ya no me voy a extender porque hablar de un libro propio es como echarse flores. Vanagloria. Ajá, exactamente, y no lo creo necesario, pero sí les quise hablar un poco de la estructura del libro, cómo se desarrolló y cómo se conformó, ¿no? Y que sepan que es el primer trabajo, un acercamiento que se hace de historia del arte, pretendiendo hacer historia del arte, que ahorita ya profesionalizados ya vemos las cosas diferentes, pero creo que es el mejor intento. Y nuevamente, pues agradecer, Miguel, yo creo que sin el apoyo financiero nosotros veníamos platicando hace rato, platicábamos que cómo para la cultura uno tiene que hurgar y buscar y es muy difícil buscar recursos para muchos proyectos que todavía se pueden quedar, todavía siguen esperando salir, ¿no? Entonces, pues para mí es un agrado que ya haya salido después de 4 años de madurarlo como libro y pues no sé, Miguel, ¿qué puedas decir? ¿Qué faltó? ¿Qué no faltó también? Creo que eso también es importante, ¿no? O sea, digo, Pues pero por mí creo que era la visión general, ¿no? sí, yo creo que no es necesario pensar en qué faltó, sino no había nada. Entonces, todo lo que se construye a partir de esa premisa, pues es ganancia. Y libro es una enorme ganancia respecto a lo que teníamos de conocimiento sobre este tema en la historia de Durango, ¿no? Ya Entonces, vendrán otros a decirnos más bienvenido, cosas, ¿no? Que obviamente. eso es el asunto, ¿no? Claro. Que no nomás seamos yo, ni tú, ni Se nadie, irá sino... perfeccionando, irá profundizándose los temas, habrá nuevas posibilidades de documentación que podamos recurrir. Y Pues, sobre todo en fin. que la gente que tiene estas obras que me permitieron entrar a sus casas vaya conociendo estos nombres, vaya valorándolos, porque en muchos casos, muchos cuadros, ¿cuántos no se han ido a la basura? Que sus abuelos tiran y dicen, este cuadro viejo empolvado, no sé quién es ese señor que firmó, va a la basura completamente. Entonces creo que también puede ayudar a rescatar, ir valorando la pintura del siglo XIX, ir conociendo nuestros pintores, los pasados, como para ir incluyéndolos dentro de nuestra identidad local, dentro de nuestro imaginario, porque pues no salimos de los pocos que tenemos, pero aquí hay más, creo, ¿no? Entonces hay que ir sacando esas obras y quien lea el libro y vea y se identifique con una, pues a documentarla y registrarla, pero bueno, yo creo que ese es el asunto, ¿no?
Ujú. Por mi parte, yo creo, Miguel, Yo yo también. no tendría nada más que decir, más que se acerquen a conseguir el libro en cuanto lo tengan por ahí disponible y pues no sé. No, pues ojalá y podamos tenerlo por lo menos en las bibliotecas del estado, que los jóvenes los conozcan, que vean lo que se ha hecho culturalmente a través del tiempo y lo mucho que se puede hacer, porque finalmente la historia no es más que un trampolín para brincar al futuro, ¿no? Sí, para conocer un poco también nuestro pasado Exacto. y ver de dónde, ahora sí que de dónde venimos, ¿De ¿no? Como dónde dice. venimos? Entonces yo nuevamente agradecer al Instituto de Cultura, nuevamente a la ingeniera Socorro Soto, a la licenciada Lila Rivas, coronel, Jesús Aguilar, todos ellos los que están ahí en el departamento de editorial, pues creo que hacen una labor importante y de verdad, mil gracias por haber creído en esto, porque sí se soñaba mucho con, como dijiste al principio, un largo acariciar esta idea, ¿no? Que ya está aquí materializada. Entonces, pues por mi parte sería todo y muchísimas gracias.